Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que sinceramente nadie veía venir. Hablamos de la audaz decisión de una de nuestras actrices favoritas, la talentosísima Neslihan Atagul. Si eres seguidor del cine y las series turcas, sabes de quién estamos hablando, y si no, prepárate, porque su movimiento ha sido digno de una telenovela. Así que si te gusta estar al día con las últimas noticias del entretenimiento, los secretos detrás de las cámaras y, por supuesto, las sorpresas que nos regalan las celebridades, te invito a que te suscribas a nuestro canal justo ahora. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Te aseguro que tenemos contenido que te va a encantar. Hoy vamos a desmenuzar esa jugada maestra de Neslihan, esa que ha dejado a muchos con la boca abierta y especulando sobre sus motivos, sobre su futuro y sobre las implicaciones que esto podría tener. Cuando uno piensa en Neslihan Atagul, inmediatamente vienen a la mente personajes icónicos, actuaciones llenas de pasión y una carrera que ha ido viento en popa. Siempre la hemos visto como una actriz consolidada, alguien que elige sus proyectos con mucho cuidado y que demuestra un compromiso increíble con su arte. Por eso, cuando surgió la noticia, la sorpresa fue mayúscula. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Pues bien, para quienes aún no lo saben, Neslihan Atagul ha decidido dar un giro radical a su carrera, y no hablamos de un cambio de género o de un papel más desafiante, que ya sabemos que ella los maneja con maestría. Estamos hablando de una decisión que va mucho más allá de la pantalla, algo que ha impactado directamente en la forma en que se presenta ante el público y en cómo gestiona su propia imagen y proyectos. Se trata de su inesperada salida de una plataforma de streaming muy importante, una que había apostado fuertemente por ella y por proyectos ambiciosos en los que ella era la estrella principal. Pero Neslihan, con esa determinación que la caracteriza, tomó la decisión de no renovar su contrato y, en lugar de buscar otro gran acuerdo con una empresa similar, ha optado por un camino totalmente diferente. ¿Y cuál es ese camino? Pues la creación de su propia productora. Sí, has oído bien. Neslihan Atagul se ha convertido en productora, fundando su propia empresa para desarrollar y lanzar proyectos audiovisuales desde cero. Esto, amigos míos, es un movimiento empresarial de alto calibre, una señal de que no solo quiere estar delante de las cámaras, sino también tener un control creativo y estratégico sobre lo que llega a nuestras pantallas. Las razones detrás de esta decisión son variadas y, como era de esperar, han sido objeto de intensos debates y análisis. Por un lado, se especula que Neslihan buscaba una mayor libertad creativa. Al ser productora, ella misma podrá elegir las historias que quiere contar, los guiones que quiere desarrollar y los equipos con los que quiere trabajar. Esto le permitiría explorar géneros o temáticas que quizás no le habían sido ofrecidas en sus contratos anteriores, o que simplemente sentía que no se alineaban completamente con su visión artística. Imaginen la cantidad de ideas y pasiones que una actriz de su calibre puede tener guardadas, y ahora tendrá el poder de darles vida. Otra razón podría ser el deseo de empoderamiento profesional. En una industria que a menudo puede ser impredecible, tener tu propia empresa te otorga una estabilidad y una voz más fuerte. Le permite diversificar sus fuentes de ingresos, invertir en proyectos que le apasionan y, en última instancia, construir un legado que va más allá de su actuación. No es secreto que muchas figuras públicas, al alcanzar cierto nivel de éxito, buscan formas de tener más control sobre su carrera y su marca personal. Neslihan, con esta movida, demuestra una visión a largo plazo, pensando no solo en el ahora, sino en su futuro y en su impacto en la industria. Además, esta decisión podría ser un reflejo de una tendencia creciente entre los artistas, la búsqueda de independencia. En un mundo donde las grandes corporaciones mediáticas tienen un poder inmenso, muchos creadores buscan alternativas para mantener la autenticidad y la integridad de sus obras. Al fundar su propia productora, Neslihan se posiciona como una empresaria visionaria, alguien que no teme salir de su zona de confort y asumir nuevos desafíos. Y seamos honestos, qué inspirador es ver a una mujer tomando las riendas de su carrera de esta manera. Esto también abre la puerta a posibles colaboraciones con otros talentos emergentes o ya establecidos que busquen un espacio para desarrollar sus proyectos con una visión alineada. Podríamos estar ante el nacimiento de nuevas historias que marquen tendencia, historias contadas desde una perspectiva fresca y personal de la mano de una artista que ha demostrado tener un instinto infalible para el éxito.
Por supuesto, este tipo de movimientos no están exentos de riesgos. La producción audiovisual es un negocio complejo, lleno de desafíos financieros y logísticos. Pero si hay alguien capaz de afrontar estos retos con éxito, esa es Neslihan Atagul. Su trayectoria habla por sí sola, su dedicación y profesionalismo son innegables. Ella ha superado obstáculos antes y ha salido victoriosa, y no dudamos que con esta nueva faceta de productora seguirá cosechando éxitos. Además de la producción, es muy probable que Neslihan continúe actuando. No se trata de un retiro de los escenarios, sino de una expansión de sus horizontes. Podría ser que ahora elija sus propios proyectos de actuación con más libertad, o que incluso protagonice las producciones de su propia empresa, lo que le daría un control aún mayor sobre el resultado final. La versatilidad es una de sus mayores fortalezas, y esta nueva etapa le permitirá explorarla al máximo. Analizando un poco más el contexto, vemos que esta decisión de Neslihan no es algo aislado. Cada vez más actores, directores y guionistas de renombre están optando por tener sus propias casas productoras. Esto demuestra un cambio de paradigma en la industria del entretenimiento, donde los creadores buscan tener una participación más activa y un mayor control sobre el proceso creativo y la distribución de sus obras. Es una forma de asegurar que sus visiones artísticas se materialicen tal como las concibieron, sin compromisos que puedan diluir su esencia. ¿Qué significa esto para nosotros, los espectadores? Pues, en primer lugar, significa más contenido de calidad. Cuando un artista pone su corazón y alma en la creación de algo, el resultado suele ser excepcional. En segundo lugar, nos da la oportunidad de ver a Neslihan explorar facetas que quizás no habíamos imaginado. Podríamos verla en géneros nuevos, asumiendo roles más audaces o participando en proyectos que aborden temas sociales relevantes. Las posibilidades son infinitas. También es interesante pensar en la influencia que esto podría tener en el mercado audiovisual. La entrada de una figura tan prominente como Neslihan Atagul en el mundo de la producción podría abrir puertas para otros talentos y fomentar una mayor diversidad de historias y perspectivas. Podríamos ver un aumento en la producción de contenido más arriesgado e innovador, algo que sin duda beneficiaría a todos los amantes del buen cine y las series. En resumen, la audaz decisión de Neslihan Atagul de fundar su propia productora es un movimiento estratégico e inspirador. Demuestra su ambición, su visión a largo plazo y su compromiso con la excelencia artística. Es un paso que la posiciona no solo como una talentosa actriz, sino también como una empresaria visionaria con el poder de dar forma al futuro del entretenimiento. Estamos presenciando la evolución de una estrella, y no podemos esperar a ver todo lo que nos depara en esta nueva y emocionante etapa. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo la sorprendente decisión de Neslihan Atagul de incursionar en la producción audiovisual, analizando las posibles razones detrás de este audaz movimiento y lo que podría significar para su carrera y para la industria. Hemos visto cómo esta jugada demuestra su ambición, su deseo de libertad creativa y su visión empresarial. Es un ejemplo claro de cómo los artistas buscan cada vez más tener un control sobre sus proyectos y construir un legado duradero. Estamos realmente emocionados de ver las nuevas historias que nos traerá de la mano de su propia productora. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Su interés en estos temas nos motiva a seguir trayendo contenido fresco y relevante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta decisión de Neslihan. ¿Les sorprende? ¿Creen que tendrá éxito? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de su nueva productora? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y les aportó valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Neslihan Atagul o que esté interesada en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es muy fácil, solo denle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Les esperamos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.